En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Laudetur Jesus Christus. Queridos hermanos, vamos a ver en este último video de la serie Hacia la religión noáquida cómo confluyen los postulados del movimiento rusófilo con el movimiento noáquida, del cual hemos hablado en forma detallada en el video anterior. Y quiero introducir al material hermoso que me han proporcionado muchos de ustedes, seguidores del canal, y que van a poder ver todos en el link que incorporo. Va a estar puesto este material en el canal de Telegram, por motivos obvios. Pero quería introducir con un tema, con un capítulo, parte, mejor dicho, de un capítulo de este libro de Alexander Dugin, Rusia, el misterio de Eurasia, editado por Grupo Libro 88, en Madrid, primera edición 1992, y que pertenece a la colección Paraísos Perdidos. Muy importante porque parte de este capítulo que vamos a desgranar con ustedes, los conceptos que en él verán pertenecen justamente a toda esta corriente de la tradición primordial, también llamada perennialismo. Perennialismo, donde se destacan dentro de esta corriente pensadores del siglo XX, XXI, que quieren reunir una supuesta tradición primordial presente en corrientes islámicas, budistas, hinduistas, taoístas, cristianas. Pero veremos qué tipo de tradición primordial es. No es la del Génesis, que es la verdadera y única tradición primordial, es otra. Vamos a ver entonces cómo presenta, siempre siguiendo y citándolo como gran autoridad a René Guénon, cómo presenta Dugin algunos conceptos en este capítulo 6 que se llama Siberia, el imperio del paraíso. Siberia, el imperio del paraíso. Y comienza hablando del simbolismo sacro de los 4 puntos cardinales y los 4 ciclos de la humanidad. Vayan relacionando esto con las ceremonias que ha hecho Bergoglio últimamente, sobre todo cuando en Estados Unidos participó de esa bendición del chamán hacia los 4 puntos cardinales. Bueno, es toda la misma cosa. Nos va a decir Dugin lo siguiente. Teniendo en cuenta los datos proporcionados por las doctrinas tradicionales, entendiendo aquí por tradicionales a esta tradición esotérica, ¿no es cierto? Y sobre todo, las ideas expuestas por René Guénon, se podría ofrecer un esquema de las relaciones entre los 4 puntos cardinales y las orientaciones sacrales de las civilizaciones tradicionales en su relación con la fiesta del Año Nuevo. Y así va a decir Dugin que el norte representaba la orientación primordial y sobre el polo norte se situaba el más antiguo paleocontinente llamado Arctogea o Hiperbórea, cuya capital sagrada los griegos y los aztecas llamaban respectivamente Tule o Tula, y la tradición más deísta persa, Vara. Estoy hablando de el punto sacro norte, el polo norte. Habla del continente nórdico y dice, con el antiquísimo continente primordial, norte, se relaciona la edad de oro de la humanidad, que duró 25.920 años, y remite a René Guénon,
formas tradicionales y ciclos cósmicos, una obra de Guénon. En la tradición más antigua, el Año Nuevo coincidía con la fecha del solsticio de invierno, trayectoria del sol-luz que pasaba del descenso al ascenso. La prioridad de la orientación nórdica y la celebración del Año Nuevo, el día del solsticio de invierno, son atributos propios de la tradición primordial. Recordemos también las actuales celebraciones, entre comillas, que se hacen en estas fechas. Hay montones de, incluso videos en canales en YouTube mostrando gentes repitiendo estas celebraciones. Segundo punto cardinal, sacro, está representado por el sur, donde se situaba el paleocontinente convencionalmente denominado Gondwana. El periodo de dominación de la orientación meridional cae en la Edad de Plata, que duró 19.440 años. El Año Nuevo coincidía entonces con la celebración del solsticio de verano, de modo que en los periodos iniciales de nuestro actual ciclo o Manvatara, las principales migraciones de los pueblos sacrales se llevaban a cabo siguiendo el eje vertical norte-sur, lo cual correspondía a la primacía sagrada de lo vertical sobre lo horizontal, representado por el eje este-oeste, dentro de la geometría simbólica y sacra. Esto es Dugin, ¿eh? Estoy leyendo literalmente los libros de Dugin. Vamos al tercer punto, sacro. El occidente, representado por la Atlántida. La civilización atlántica duró 12.960 años, aunque el propio continente de la Atlántida se sumergió bajo las aguas justamente en la mitad de este periodo, en el año 6.480 de la tercera edad, que es la edad de cobre o bronce. Pero la civilización atlántica subsistió, la civilización, manifestada en las olas migratorias de los pueblos provenientes de este punto sumergido. La celebración del Año Nuevo en el día del equinoccio de otoño y el oeste representa la orientación sagrada durante este periodo. Finalmente, vamos al sur, el punto cardinal sur, que dice que está representado por el oriente, y presten bien atención, donde se sitúa el centro de la tradición durante la Edad de Hierro. Esta Edad de Hierro, o Kali Yuga para los hindúes, dura en total 6.480 años. Según la tradición, siempre usa tradición con mayúscula, claro, ¿no? Según la tradición, ahora estaríamos atravesando el final de este último periodo. El Año Nuevo de la Edad de Hierro se celebra el día del equinoccio de primavera. Según Guénon, se justifica la idea contenida en las doctrinas tradicionales de que el paraíso se encuentra en Oriente. Pero esta localización, aclara Dugin, no posee carácter absoluto, pues el verdadero paraíso originario es el paraíso nórdico, polar, hiperbóreo. Nuestro periodo cíclico
se caracteriza por la situación oriental del centro tradicional supremo, que sirve de polo actual a todas las tradiciones terrestres y que sigue conservando los secretos del verdadero norte, donde estaría, repito, el verdadero paraíso, el paraíso originario. Dugin repite entonces a René Guénon en todos estos puntos. Cree que es el paraíso, ¿no es cierto? Contrasten con el libro de Génesis, la verdadera tradición está ahí. Pero para Dugin, Guénon, el paraíso verdadero es el norte, el paraíso nórdico. Y dice, en nuestra época, la Edad de Hierro, tiene una prioridad absoluta en la geografía sagrada, ya que con Oriente, con Asia, es con ello con que se relaciona inequívocamente la ubicación del paraíso. Pero la interpretación, vayan al Génesis, ahí van a encontrar dónde está el paraíso, privado a de la vista de los hombres después de la caída. Sigue diciendo, la orientación nórdica originaria, la herencia nórdica hiperbórea, se transmite íntegramente de un centro a otro. Todos los emplazamientos posteriores del polo de la tradición, con mayúscula, son reflejos del polo norte o proyecciones del mismo, que guardan celosamente su secreto. Fíjense cómo enlaza todos estos conceptos bien iniciáticos, ¿no? Celosamente secreto. Luego va a decir, siempre en este capítulo 6, paralelamente al traslado de las proyecciones del continente hiperbóreo por la sucesión cíclica, también tenía lugar su paulatina ocultación. Este continente poco a poco se hacía cada vez más inaccesible, más secreto. Los centros sagrados de las civilizaciones tradicionales, que en su día eran visibles y perceptibles en la superficie de la tierra o sobre la cumbre de la montaña sagrada, después, en virtud de la pérdida del centro, se trasladan a regiones subterráneas, se esconden. Así, las doctrinas budista e hinduista hablan de la existencia del país subterráneo llamado Agartha, donde reside el rey del mundo, la cabeza de la jerarquía iniciática de la propia tradición primordial. Fíjense cómo, hermanos, una aclaración, ¿no es cierto?, que viene bien. Cómo todos estos conceptos son trabajados también desde Hollywood. ¿Cuántos films aparecen con esta temática de una búsqueda de un tesoro escondido? Las escenas que muestran las pruebas por las que tiene que pasar el protagonista, que generalmente se sube a una alta montaña para observar desde allí a dónde tiene que ir a buscar su tesoro. Es todo lo mismo. ¿Ven? Y esto es clave, este concepto que acabamos de rescatar, es clave porque justamente se refiere al rey del mundo subterráneo, las regiones subterráneas. Lo voy a repetir porque es muy importante. Dice que cuando cambia el centro sacral, centro sacro, la civilización que lo poseía se va haciendo invisible, de ser susceptible de ser vista en la superficie de la Tierra,
va ahora a pasar a la región subterránea. Y en esta región subterránea hay un país subterráneo que se llama Agartha, donde reside el rey del mundo, que es, presten atención, la cabeza de la jerarquía iniciática de la propia tradición primordial. Este rey del mundo, de él viene esta tradición primordial. La tradición deformada por el demonio. Yo quiero traer aquí una explicación que encontramos en Casiano, en las colaciones, en el primer volumen de las colaciones, que habla de justamente cómo se ha perdido lo que estas gentes, Dugin, Guénon y demás, hablan de tradición primordial, es la tradición pero deformada por el demonio. La verdadera tradición, la de la religión única, que se iba transmitiendo desde Adán, después de su caída, hacia sus hijos, Set sobre todo, que la da a sus descendientes. Toda esta sabiduría verdadera, primordial, que se había recibido en espíritu de religión, en manos del mismo Dios, dura intacta mientras se mantiene la separación de raza de los hijos de Set, antes de que se mezclaran con las hijas de los hombres, que son las de Caín. Allí entonces comienza a trastocarse esta sabiduría primordial. Dice, estoy leyendo por si quieren encontrarlo, en las colecciones de Casiano, en la editorial Ágape, en la página 336, dice así. Esta ciencia del universo se transmitió de generación en generación en la estirpe de Set, mientras se mantuvo separada de la raza sacrílega. La recibía santamente y santamente hacía uso de ella para el culto divino y las necesidades ordinarias de la vida. Pero después de la alianza con la raza impía, esto degenera. Aparece entonces el arte de los maleficios, las prestidigitaciones, las prácticas supersticiosas de la magia. Aprendieron a renunciar al culto santo de la majestad divina para adorar a los elementos, el fuego y los demonios que andan dispersos por los aires. Estas ciencias ocultas no perecieron con el diluvio y pudieron transmitirse a los siglos posteriores. ¿Cómo? Presten atención. Según antiguas tradiciones, Cam, hijo de Noé, había sido iniciado en estas supersticiones y artes sacrílegas. Sabiendo que no podía introducir en el arca algún elemento, algún libro que conservara la memoria de tales cosas, grabó sus fórmulas e invenciones supersticiosas sobre láminas de metal y sobre piedras muy duras. Pasado el diluvio, buscó su tesoro con la misma solicitud con que lo había escondido. De esta suerte, pudo legar a su posteridad una perpetua semilla de sacrilegios y maldades. Esta es la tradición primordial de la que hablan acá estos perennialistas. Obviamente conserva restos de las verdades, de la verdad revelada. En todas las culturas antiguas se encuentran, obviamente, pero están distorsionadas con esta otra tradición que viene de este rey del mundo, la cabeza de la jerarquía iniciática propia de la tradición primordial con mayúscula en el libro de Dugin, y que es de René Guénon. Más cosas se podrían decir, por ejemplo, una más, interesante está esto. Miren cómo interpreta el papel de las migraciones bárbaras.
¿Cómo lo interpreta Dugin? Dice, del sur de Siberia y de Mongolia provenían las oleadas de los llamados bárbaros, que a través de las estepas que rodean el Caspio y el Mar Negro, llegaron a Europa y cambiaron tanto su faz durante los primeros siglos de nuestra era. En contra de las opiniones de los historiadores profanos, porque recordemos que él es un autor sacro en el sentido sacro de esta tradición deformada, ¿no? Esos bárbaros no eran ni mucho menos unos salvajes primitivos, posteriormente culturizados por la civilización grecolatina. Al contrario, eran portadores de formas sacrales específicas, condensadas y lacónicas. Los bárbaros traían consigo algunos fragmentos del antiguo sacrum siberiano, y que, con su impulso geopolítico dirigido de este a oeste, parecían advertir sobre la posible y futura invasión de las tierras de Siberia y Mongolia por el occidente decadente, y por eso previamente lo atacaron a fin de barrerlo. Esta es la interpretación, según Dewey, ¿eh? Del aporte de los pueblos bárbaros. Me parece que en esta ocasión no han tenido demasiado éxito, ¿no es cierto? Así que no han sido culturizados por la civilización grecolatina, ¿no? Y ahora una perla, antes de pasar al resto del material. Aquí sería oportuno recordar que la mayoría de los linajes aristocráticos modernos de Europa, la élite genética europea, desciende de los pueblos germano-godos o incluso unos portadores de la gnosis siberiana. Ahora entendemos mejor a estos genocidas globalistas. Paso entonces ahora al video. Era importante comentar estas partes de este capítulo para evitar cualquier pensamiento de cosa exagerada en el material que van a encontrar ustedes como link a nuestro Telegram. Dugin es la Kabbalah. Él mismo lo ha dicho. Como podrán ustedes observar, prestando mucha atención al video que introduzco inmediatamente. There's nothing whatsoever new about populism, and there is nothing whatsoever new about the mystical faith and the wisdom of the people. These are very old ideas, and in my view, very old mistakes. Because one of the things that history shows... The Kabbalah tradition is the greatest achievement of human spirit. My friend, I have studied the Kabbalah my whole life in the Hebrew language. As well as and myself. I'm here, and I have to tell you that it has absolutely nothing to do with the wisdom of the people. Más aún, también Putin se inscribe dentro de esto. Tiene incluso, verán ustedes en el material, tiene como guía personal al rabino Berel Lazar, que pertenece también a al movimiento Chabad Lubavitch, tanto que Chabad Lubavitch del sur de Utah lo llaman como el rabino de Putin, lo llaman así, a este Berel Lazar. Y concretamente, Avigdor Eskin, que es muy amigo de Dugin, señala claramente cómo confluye este movimiento eurasiano, de Eurasia, con
el noaquismo, porque dice, la ideología del eurasianismo permitirá a los representantes de todas las tradiciones afirmarse sin compromisos humillantes, ofreciéndoles realizarse dentro de los territorios históricamente ocupados. Es la misma propuesta que habíamos visto en el video anterior cuando desgranábamos los conceptos noáquidas. Cada pueblo continúa en su sitio con su culto, pero dentro de la religión noáquida deben responder solamente a la adoración de un Dios uno. No hay cabida aquí para la interpretación, para el misterio de la Santísima Trinidad en la Iglesia Católica. Estaría fuera de lo permitido dentro del noaquismo. Van a ver ustedes en el resto del material que van a encontrar como link, cómo también Putin está trabajando para la construcción del tercer templo, que obviamente no podrá ser, porque el tercer templo, queridos hermanos, es nuestro Señor Jesucristo y la Iglesia. Ese es el templo verdadero, el único templo de Dios. Que el Señor nos libre entonces de todos los errores y de todas que el Señor nos libre de todos los errores. Pedimos esto al Señor, que nos mantenga en la única y verdadera fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.